Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy el tema es Escocia. En las próximas horas se realizará en este país una de las votaciones más esperadas en los últimos años en Europa. Se va a realizar un referendo en el que se decide si Escocia sigue siendo parte del Reino Unido o finalmente se independiza. ¿Cuáles pueden ser los alcances de esta decisión? ¿Qué pasa si Escocia pasa a ser un país independiente? Eso es lo que vamos a ver aquí en Teleantioquia Global. En solo un día quedará definido el futuro del matrimonio de 307 años entre Inglaterra y Escocia. El 18 de septiembre, los habitantes del segundo decidirán si desean que su país continúe siendo parte del Reino Unido o si, por el contrario, quieren emprender un nuevo camino de independencia y redefinir las fronteras de Europa Occidental. La actual condición del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte nació entre 1707 y 1800. En la primera fecha se hizo oficial la unión política entre Escocia, Gales e Inglaterra, que desde 1603 compartían un mismo soberano, y en la segunda Irlanda se adhirió al entonces imperio colonial. En 1921 la parte sur de la isla irlandesa se independizó, pero la norte se mantuvo en el Reino Unido. En los primeros siglos de la Unión, el poder de las cuatro naciones estuvo centrado en Inglaterra, con un único parlamento y un jefe de Estado, mientras que a partir del siglo XX, aunque se mantiene una cabeza de gobierno común, Gales, Escocia e Irlanda del Norte cuentan con sus propias asambleas legislativas y gobiernos locales relativamente independientes. Precisamente del ministro principal de Escocia, Alex Salmond, electo por el Partido Nacional Escocés, surgió la iniciativa de celebrar el referendo para separar a Escocia del Reino Unido, con el argumento de garantizar un mayor beneficio económico para los escoceses y la autodeterminación política. El partido de Salmond lanzó la campaña por el sí a la pregunta ¿debería Escocia ser un país independiente?, que el 18 de septiembre se enfrentará a la campaña Mejor Juntos, liderada por el primer ministro David Cameron y los partidos tradicionales, para sumarle votos al no. Usando datos de la OCDE, los partidos del sí alegan que de independizarse, Escocia tendría el 14º PIB per cápita más alto del mundo, al tener cerca de 5.300.000 habitantes e ingresos por 141.000 millones de dólares anuales. Gracias a tener el 90% de las reservas de petróleo del Reino Unido, en sumar a la explotación del carbón, a la sólida economía del whisky y a la estimación de que el país puede seguir usando la libra como moneda oficial. Sin embargo, los promotores del no afirman que las reservas petroleras del Mar del Norte van en caída y se niegan a que una independiente Escocia pueda seguir usando la moneda común del Reino Unido, lo que traería gran inestabilidad a la economía. De hecho, en las últimas semanas la libra cayó un 1.5%, ubicándose en su precio más bajo en los últimos 10 meses, y varios bancos anunciaron que si el referendo triunfa, abandonarán Escocia. A pocos días del encuentro en las urnas, el resultado parece impredecible, pues mientras en una encuesta revelada el 7 de septiembre por YouGov, el sí supera al no con el 51% contra el 49% de intención de voto, el 10 de septiembre Survation hizo público un sondeo según el cual el no ganaría con el 47,6% frente al 42,4% del sí. Más allá de lo económico, de concretarse, la independencia de Escocia cambiaría el escenario político británico y europeo. En el Reino Unido, el futuro del referendo será clave para las elecciones de mayo de 2015, pues su triunfo sería un duro golpe para David Cameron y sus planes de reelección. Y en el ámbito europeo, un final exitoso para el referendo motivaría aún más las intenciones separatistas en las regiones españolas y francesas, donde los nacionalismos amenazan con romper las fronteras del viejo continente. Bueno, como veíamos, las últimas encuestas han mostrado un muy apretado pelea entre el sí y entre el no. Hoy nos acompaña el profesor James Byder. Él es un profesor máster en Economía y Finanzas, profesor de la Escuela de Economía y Finanzas de AFIT. Profesor Byder, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, profesor, el profesor Byder trabajó en los últimos 3 gobiernos, como funcionario de los últimos 3 gobiernos en Inglaterra. Profesor, ¿por qué se quiere independizar Escocia del Reino Unido? Bueno, básicamente debemos como clarificar una cosa. En este momento no sabemos si quieren independizar. Hay 2 campos, claro, y en las encuestas están mostrando que esos campos están muy empatados. Sí. Entonces, el campo que está al favor de la independencia
dicen que siendo un país independiente, ellos tendrían más influencia en la política doméstica. En este momento, la situación es que muchas de las políticas de Escocia están hechas en Londres. Claro. Y para ellos, ser independientes sería más control sobre su propio país. Claro. ¿Cuáles serían los beneficios de una Escocia independiente, pero también cuáles serían los perjuicios si logra ganar la independencia en el referendo que se va a dar en las próximas horas? Bueno, mira, el campo escocés, el campo para el sí, el campo a favor de la independencia, dicen que nosotros somos una economía buena, Sí. fuerte, y nosotros somos capaces de sobrevivir solo, incluso siendo solo nosotros de pronto tendríamos todavía más ingresos que nos entrega en este momento el Claro. gobierno en Londres. Claro. Entonces, por ello esto es uno de los motivos. También hay razones culturales. También. El contrario es el campo contra la independencia. Dice que, bueno, nosotros no estamos dudando que ustedes pueden sobrevivir solos e incluso hacer un buen trabajo. El debate es si el desempeño sería mejor junto con el resto de los países del Reino Unido o separados. Mira, el beneficio de ser parte del Reino Unido es hay menos riesgos. Es una entidad mucho más grande, económicamente mucho más fuerte. Y también tiene mucho más influencia en el mundo. Sí. Entonces, solos, Escocia sería más vulnerable a crisis financieras. Por supuesto. Tomamos el ejemplo de el quiebra del Banco de Escocia, the Royal Bank of Scotland. Como parte de la Reino Unido, el gobierno fue capaz de rescatar ese banco. Una Escocia independiente de pronto no tendría los recursos financieros para manejar esta situación. Claro, perfecto. Incluso algunos bancos han dicho que si Escocia se independiza, ellos se irían de Escocia, lo que demuestra entonces que quedaría, como usted bien dice, una Escocia de pronto muy frágil frente a la economía. Exactamente, y el motivo para que ellos están hablando de irse es porque todavía no han definido exactamente lo que pasaría con la moneda. Entonces, esta incertidumbre es un costo muy grande por esas empresas, esos bancos, y hasta que ellos saben más de cuál moneda ellos adoptarían, vamos a ver fugas de capital del país, e incluso estamos mirándolo en este momento. Habían algunos otros posibles problemas que no mencioné si Escocia se va independiente. Los precios en las tiendas pueden subir, pueden tener menos ingresos, aunque ellos argumentarían que tendrían más ingresos. Sí. La economía sería menos instable, posiblemente. Y una de las cosas muy importantes es el costo de pedir préstamos puede subir, porque Escocia, siendo independiente o separado, no tendría una historia de crédito. Claro. Entonces, cuando ellos van a los mercados financieros, el tasa de interés que van a pagar por los préstamos va a ser mucho más alto. Y esto obviamente impactaría en los servicios públicos que pueden poner. Perfecto, profesor. Bueno, ¿cuál es la forma en la que lo está viviendo Inglaterra? ¿De qué manera se vive en Londres a pocas horas de que se dé este referendo? Esto es lo que vamos a ver en un segundo cuando volvamos acá a Teleantioquia Global. Estamos en Teleantioquia Global hablando del próximo referendo que se va a dar en Escocia sobre si Escocia quiere ser independiente o no. Y vamos a conectarnos justamente con Londres, con la periodista de la BBC, Valeria Perazo, que nos va a contar cómo está el ambiente. Valeria, gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. Gracias, David. Buenas noches para todos. Bueno, Valeria, ¿cuál es el ambiente que se está viviendo en Inglaterra a pocas horas del referendo independentista de Escocia? ¿Cómo se vive en Inglaterra este asunto? Bueno, a horas
vísperas de este referendo que se ha venido esperando por tanto tiempo, realmente se instaló aquí en Inglaterra un estado de pánico, si se quiere, o de conmoción, que hasta hace unas semanas era totalmente desconocido. Muchos consideran que es recién en los últimos días que tanto los políticos la gente tuvo verdadera conciencia de que este movimiento independentista, que ha venido ganando fuerza y se ha venido manifestando de distintas maneras, tanto en el escenario político como en lo social, realmente está a punto de tomar una decisión que puede cambiar la historia de este país por el próximo siglo. Y esto es algo que se ha encargado de recalcar el primer ministro David Cameron una y otra vez, uno de los encargados de llevar adelante la campaña por el no a la independencia. Ha dicho precisamente que esto no se trata de una separación de pruebas, sino de lo que sería, comparándolo con la familia, un verdadero divorcio, donde la decisión no es algo que se puede revertir con la próxima elección, como ocurriría con una elección legislativa o presidencial en cualquier país, sino que realmente es una decisión de fondo que está básicamente determinando qué pasa con Escocia como país nuevo o como todavía permanente integrante de esta unión por el próximo siglo o incluso más allá. Claro. Valeria, justamente eso que estás diciendo me parece importante porque parece que Londres hubiera subestimado al principio el referéndum. Son ciertamente muchos los que creen que David Cameron y los demás representantes de los distintos partidos políticos de Inglaterra subestimaron el peso que podía tener este movimiento independentista y tuvieron una maniobra de último momento en los últimos días tratando de recuperar ese terreno cuando se dieron a conocer el fin de semana las encuestas que mostraban que el sí a la independencia estaría ganando. Ahora las encuestas están realmente muy parejas, a un punto de diferencia, con 7% de indecisos, con lo cual es muy difícil de predecir, pero sí se ha visto algo que es fácil interpretar como una respuesta a un ataque de pánico, como dijo el independentista Salmon. Y esto básicamente fue un viaje relámpago, por ejemplo, de David Cameron, de su compañero de coalición de gobierno Nick Clegg, y también del líder del partido opositor del laborismo, Ed Miliband, que en los últimos 10 días han visitado Escocia 3 veces, intentando conectar con la gente, intentando generar instancias de diálogo con el pueblo escocés y apelando sobre todo al corazón de la gente, destacando las tradiciones compartidas, toda la historia de siglos que tienen los países que integran la Unión, una manera de revertir lo que dicen las encuestas. Para muchos, claramente, esto se ha visto a lo largo de toda la campaña, que el no a la independencia mostraba poca articulación y declaraciones aisladas de un político por aquí y otro político por allá. El movimiento del sí, liderado por Alex Salmond, este político escocés súper carismático que se ha cargado esta campaña sobre los hombros, ha mostrado una unidad y una coherencia de mensaje que evidentemente lo ha dejado mejor parado respecto de muchos de los ciudadanos que van a votar, o al menos eso es lo que creen los analistas al momento. Habrá que ver si las urnas dicen lo mismo. Claro. Valeria, ¿cuál sería el impacto económico que tendría sobre el Reino Unido una separación de Escocia, si es que se da? Bueno, la economía, como ocurre en muchas elecciones, evidentemente ha estado en el centro de todo este referendo y hay muchos que dicen que se trata de un referendo por el petróleo en realidad. El Mar del Norte, donde está Escocia, tiene grandísimas riquezas petroleras. Hay discusiones sobre cuán grandes son. Los pro-independentistas dicen que son más de lo que creen los que están del otro lado, pero de cualquier manera mucha riqueza que permitiría, por ejemplo, en el modelo que propondría una Escocia independiente, crear un fondo soberano similar al de Noruega que permitiera al país una bonanza económica de incluso varias generaciones. Esto para el Reino Unido obviamente es una pérdida muy dura, pero además hay también todo un tema que tiene que ver con la moneda, qué va a pasar con la libra, si Escocia se independiza, va a tener la misma moneda. Alex Salmond quiere quedarse con la libra, Inglaterra ya le ha dicho, si se van de la Unión también dejan la libra atrás. Se especula con que podría adherirse al euro, para eso haría falta que Escocia presente una solicitud de ingreso a la Unión Europea, porque como nación separada debería pasar por el mismo proceso que han pasado todos los demás países. Y hay en muchos sentidos, pero sobre todo en el económico, muchas cuestiones por atar. Y otras que tienen que ver con algo más folclórico, si se quiere, pero igualmente enraizado en todo este referendo y en todo el debate que lo ha rodeado, como por ejemplo, qué pasará con la bandera, qué pasará con las fronteras, hay que escribir una nueva constitución si Escocia surge como un país nuevo. Es un proceso más que interesante que tiene que ver con el nacimiento de una nueva nación, pero que evidentemente va a traer muchísimos dolores de cabeza para los ingleses, que pierden al 8% de su población, y para Escocia, que por más que crea que puede convertirse en uno de los países más prósperos del mundo gracias a su riqueza petrolera, igual tendrá, en caso de
votaciones. Perfecto, Valeria Perazo, periodista de la BBC desde Londres. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche acá en Teleantioquia Global. De nada, un saludo para todos. Bueno, ¿puede el referendo de Escocia generar una cascada de intentos independentistas en otras partes de Europa? Eso lo veremos cuando regresemos acá a Teleantioquia Global. Bueno, profesor Baider, supongamos que se da este referendo mañana y gana la independencia de Escocia. Obviamente Escocia no se convierte en un país independiente de la noche a la mañana. ¿Cuánto se demoraría? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Lo que pasaría es el siguiente. En el evento de que gana el campo para el sí, obviamente la primera día estarían celebrando y después de este estarían formando un equipo que lo están llamando el equipo escocés, Sí. donde ellos cogerían personas de los dos lados, pero personas que piensan que pueden contribuir a este equipo, economistas, políticos, todo tipo de gente buena en ese sentido, y ellos formarían este equipo. Entonces, por los próximos 18 meses más o menos, ellos formarían sus argumentos y su negociación y lo llevarían a Westminster, en Londres, Claro. para negociar con el existente gobierno británico. ¿Qué cosas tendría que negociar? ¿Qué porcentaje de la deuda público adoptaría en Escocia? ¿Qué porcentaje de los ingresos de los impuestos en la industria petrolera cogería Escocia? ¿Y qué sistema financiero en el sentido de qué moneda adoptaría en Escocia? Entonces, todo ese tipo de cosas tiene que ser negociado con Londres, y cuando tienen el acuerdo, eso es cuando el país se convierte en independiente. Es decir, más o menos un año y medio, es decir, hacia el 2016 estaría el proceso, si ganara el sí, para que Escocia fuera un Lo país. que está diciendo el líder del Partido Nacional Escocés, el Alex Salmond, está diciendo que él quiere tener toda esta negociaciones hecho antes de 18 meses más o menos. Perfecto. Profesor, ¿puede generar este referendo escocés un impacto en otras regiones de Europa? Vemos que en Cataluña ya se hace la propuesta de un referendo, y en regiones de Francia, incluso de Italia, hay sectores y hay zonas que buscarían una independencia. ¿Usted cree que eso podría ser factible? Claro que sí, e incluso en este momento estamos viendo los de Cataluña están mirando muy cerca lo que está pasando en Londres, y están preguntando al gobierno español por qué allá tienen el derecho de tener un referéndum sobre su independencia y nosotros no. Claro. Y esto ha influido el gobierno de Cataluña de proponer este referéndum el 9 de noviembre. Obviamente el gobierno español no está de acuerdo con claro. esto. Otras regiones, de pronto Córcega, una isla de Francia, la situación en Rusia y Ucrania, sí, también son áreas muy metidos en este asunto y están mirando muy cerca lo que está pasando en Londres. Esto da más impulso a estos otros territorios. ¿Y eso generaría un impacto de pronto en la Unión Europea, en la economía de la Unión Europea de pronto, o Europa mira con distancia este asunto? Mira, yo lo veo del perspectiva de Escocia, y países como España no están mirando lo que está pasando en Escocia con buen gusto. Sí, claro. Porque esto puede causar ellos problemas. Incluso habían mencionado de que si Escocia vuelve un país independiente, tendría que salir formalmente de la Unión Europea, claro, y volver a aplicar. Y países como España pueden negar este derecho, claro, tienen un veto a por el hecho de lo que está pasando a la gente en su propio territorio. Entonces yo creo que es muy relevante por lo que está pasando en otras partes. Bueno, profesor, ya para terminar, a pocas horas de que se dé el referendo, usted, como profesor, como estudioso de la economía, como londinense, como británico, ¿qué cree que va a pasar? ¿Cuál es su pronóstico
vamos a tener una Escocia independiente a partir de las próximas horas. ¿Va a ganar el sí o va a ganar el no? ¿Usted qué cree? Es demasiado difícil de adivinar. Yo, en ese momento, dependiendo en cuál encuesta lo miras, hay encuestas mostrando que él ganando el sí y hay encuestas que dicen que está ganando el campo por el no. Está muy apretado. Es igual, es como 50-50. Yo instintivamente siento que al último momento ganaría el campo contra la independencia. Sí, es decir, que Escocia se quedaría en el Reino Unido. Sí, pero el hecho de que sería muy apretado de todas maneras, si no ganan, eso sería muy problemático por el primer ministro David Cameron, de todas maneras, y eso involucraría definitivamente nuevos poderes a Escocia. Entonces, si no ganan, van a recibir nuevos poderes, y si ganan, pues... Por supuesto. Eso es también algo muy supremamente interesante. Pero sí va a generar, pase lo que pase, una nueva política desde Londres hacia Escocia. Sí, ya para evitar que ellos vuelvan independientes, ya están ofreciendo nuevos poderes sobre la propia política en el país. Sí. Perfecto, profesor James Baider. Muchas gracias por acompañarnos esta noche en Teleantioquia Global. Muchas gracias, David. Bueno, nosotros acá en Teleantioquia tenemos una mirada global. Antes de terminar nuestro programa, ponemos aquí en Teleantioquia una mirada global. 3 temas que son y serán noticia la próxima semana. El primero de ellos es cómo Estados Unidos ha reanudado los ataques sobre Irak, esta vez buscando perseguir a los cabecillas del Estado Islámico, este grupo terrorista que está causando grandes perjuicios en la zona. El segundo tema es la prórroga que ha dado el gobierno de Nicolás Maduro al cierre de la frontera entre Colombia y Venezuela, 3 meses más de cierre, lo que resulta perjudicial para los habitantes de esta zona de Colombia y de Venezuela, por supuesto. Y el tercer tema es una reunión que se ha esperado con mucho pronóstico para la próxima semana alrededor del tema del cambio climático en la Organización de las Naciones Unidas. ¿Hasta dónde pueden llegar los acuerdos de las grandes potencias alrededor de uno de los temas que más preocupan a los gobiernos actuales? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Esto es todo por hoy. Recuerden Teleantioquia Global todos los miércoles a las 9:30 de la noche. Hasta aquí, nos vemos dentro de 8 días con más análisis, mayor profundidad y nuevos invitados. Muchas gracias. Sigue siendo parte del Reino Unido o finalmente se independiza. ¿Cuáles pueden ser los alcances de esta decisión? ¿Qué pasa si Escocia pasa a ser un país independiente? Eso es lo que vamos a ver aquí en Teleantioquia Global. En solo un día quedará definido el futuro del norte. Cuentan con sus propias asambleas legislativas y gobiernos locales relativamente independientes. Precisamente del ministro principal de Escocia, Alex Salmond, electo por el Partido Nacional Escocés, surgió la iniciativa de celebrar el referendo para separar a Escocia del Reino Unido, con el argumento de garantizar un mayor beneficio económico para los escoceses y la autodeterminación política. El partido de Salmond lanzó la campaña por el sí a la pregunta: ¿debería Escocia ser un país? Inglaterra, que desde 1603 compartían un mismo soberano, y en la segunda, Irlanda se adhirió al entonces imperio colonial. En 1921 la parte sur de la isla irlandesa se independizó, pero la norte se mantuvo en el Reino Unido. En los primeros siglos de la Unión, el poder de las 4 naciones estuvo centrado en Inglaterra, con un único parlamento y un jefe de Estado. Mientras que a partir del siglo XX, aunque se mantiene una cabeza de gobierno común, Gales, Escocia e Irlanda, el matrimonio de 307 años entre Inglaterra y Escocia. El 18 de septiembre, los habitantes del segundo decidirán si desean que su país continúe siendo parte del Reino Unido o si, por el contrario, quieren emprender un nuevo camino de independencia y redefinir las fronteras de Europa Occidental. La actual condición del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte nació entre 1707 y 1800. En la primera fecha se hizo oficial la unión política entre Escocia, Gales e
Buenas noches y bienvenidos a Teleantioquia Global, 30 minutos de análisis internacional y hoy el tema es Escocia. En las próximas horas se realizará en este país una de las votaciones más esperadas en los últimos años en Europa. Se va a realizar un referendo en el que se decide si Escocia